Hola, ¿cómo están? Quiero contarles de qué escribo mi columna de esta semana en el Universal. Mi columna de este domingo se titula, ustedes la pueden consultar, está en mi página web o la he tuiteado también, por si no la ubican, en mi cuenta de Twitter la pueden encontrar. Se titula Estos libros me ofenden. Y es a propósito de la discusión sobre los libros de texto. Bueno, comienzo por decir que pocos temas realmente han movilizado tanto históricamente a la derecha en México y a las clases medias como es el asunto de los libros de texto. Y yo pienso que, conocedor de la historia como lo es, López Obrador sabe que este ha sido uno de esos asuntos que históricamente han logrado sacar a la calle a los grupos conservadores. Y a mí me cuesta pensar que el presidente ignorara esto a la hora de escribir estos, bueno, a la hora digamos, de promover estos libros de texto. Un ejemplo de esa polarización, de ese encono que históricamente han generado los libros de texto, fue ese gran movimiento que se creó en contra de los mismos allá por el año 62, cuando aparecieron los primeros libros de texto durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Hay un libro de Soledad Loaesa que trata muy bien ese tema y nos muestra justamente cómo es que este tema de los libros de texto ha sido muy sensible en México para los sectores de clase media, para los sectores más conservadores, con este discurso de nuestros niños los tenemos que educar nosotros, no les metan ideología a nuestros niños, no les metan educación sexual, no les metan nada de eso, ¿no? La Unión Nacional de Padres de Familia históricamente ha sido una enemiga de todo lo que sean este tipo digamos, de los avances sociales, pues, que muchas veces han estado plasmados en los libros de texto. Entonces yo me pregunto, pues, ¿por qué, a pesar de esta experiencia histórica, el presidente, pues, dejó correr estos nuevos libros que evidentemente estaban llamados a generar molestia? Porque incluso cabría preguntarse por qué le encomendó a Marx Arriaga, pues que es un auténtico agente provocador del sector FIFI, la responsabilidad de estos libros de texto. Y bueno, una hipótesis que cabría pensar es que eventualmente, pues porque tendría que haber previsto el presidente una reacción conservadora de estos sectores que le permita, digamos, seguir alimentando la disputa política, atizar el fuego de la polarización, etcétera. A ver, no me quiero meter con los errores de estos libros de texto, con las múltiples áreas de oportunidad, que como las llamó Max Arriaga, en estos libros de texto, y con pues yo creo que es claro que ha habido errores, ¿no? Es claro que ha habido errores, es claro que digo, a pesar de que estos textos sí se discutieron mucho, pues no se discutieron con todo el mundo, pues no todo el mundo fue llamado a la mesa y por algo la gente se ha opuesto, por algo, digamos, los conservadores han respondido como han respondido digamos, pareciera que hubo fallas, pues no nada más en el proceso, sino también pues en el resultado final, ¿no? Hay esta idea de la nueva escuela mexicana que digamos, que plantea un nuevo paradigma educativo, que en principio creo que está bien eso, pero ahora sí que a la hora de la realización, pues a la hora de la ejecución, una vez más, como que la 4T pues nos deja un poco a deber, ¿no? Porque una cosa es la idea de este nuevo modelo educativo, este paradigma en abstracto, y otra cosa es ya cuando lo quieres aterrizar y concretar en algo concreto. Y ahí, pues creo que es donde ha fallado esto de la nueva escuela mexicana y esto de los libros de texto, ¿no? Pero bueno, mi artículo no trata de eso, mi artículo trata más sobre cómo ha sido la polémica sobre estos libros de texto, porque creo que aquí ha habido una reacción que, independiente, digo, se han agarrado de los errores de los libros de texto, pero en el fondo su molestia es otra, viene por otro lado. Y yo creo que
pues no está de más notar cómo esta discusión ha hecho revivir posturas y discursos, pues que creíamos realmente ya en el basurero de la historia. Una de esas es el macartismo, el discurso marcadamente anticomunista, que suena pues muy, la verdad, muy pasado de época y un tanto ridículo. ¿Creen eso? ¿Que son libros de texto comunistas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Arriba, varias de la tierra, en pie. ¿Sí? ¿En qué parte siente el comunismo? Pues es que no he visto en sí los libros. Paradójicamente, los mismos que critican a los libros de texto por pretender adoctrinar a nuestros niños, por promover el comunismo, etcétera, etcétera, pues presentan argumentos de los libros de texto que son absolutamente ideológicos, algunos de ellos muy risibles, ¿no? Como esto de el virus comunista que sacó a la torre. Dicen el virus comunista. El virus comunista. Entonces, pues después de todo, digamos, me pregunto yo en mi reflexión, en mi artículo, digamos, ¿cuándo los libros de texto no expresaron una ideología? Siempre ha habido ideología, o sea, es que llama mucho la atención y es gracioso cómo la derecha cree siempre que su sistema de pensamiento y de valores y sus ideas no constituyen una ideología. Y lo de la izquierda sí, o sea, lo que hace y dice la izquierda es ideología, lo que hacen y dicen ellos no es ideología, es como sentido común, ¿no? Como si ellos no tuvieran dogmas ideológicos, lo cual es una sarta mentira y una estupidez. Pero es interesante cómo acusen estos sectores tan ideológicos de que los libros de texto traen ideología. Es bastante ridículo. Les quiero contar que hace unos días hice un ejercicio, digamos, antropológico en dos puntos distintos de la capital. Durante 2 horas, pues me di a la tarea de entrevistar a personas de nivel socioeconómico alto, en la zona de Polanco, Polanquito, por ahí, por el Parque Lincoln. Y luego, 2 días después, me fui a un mercado público de la Ciudad de México, el Mercado Juárez, y a recorrer la línea rosa del metro, para hacer también entrevistas ahí. Y bueno, obviamente yo quería encontrar el contraste socioeconómico, ¿no? El contraste de visiones, de cómo hablaban sobre los libros de texto un sector y otro. Y la verdad me pareció súper, súper interesante este ejercicio. Lo voy a hacer más seguido, porque yo normalmente me concentro en el sector fifí, no le pongo tanta importancia al sector pueblo en mis entrevistas, y ahora me di cuenta que es bien interesante este contraste. Y bueno, ahí ustedes pueden ver el material, está en el canal de Hernán en YouTube, pueden checar el video, dura unos 10 minutos, también está en mi página de Facebook, ahí si quieren echarle un ojo, pero sí encontré cosas bien interesantes. Se las resumo porque tampoco, yo le llamo un estudio antropológico a esto, aunque bueno, obviamente si algún antropólogo me está escuchando, pues me va a decir, eso no es un estudio antropológico, tiene sesgos, y sí, obviamente, o sea, estoy usando la idea de estudio antropológico en sentido figurado, no soy antropólogo, antes de que alguien salte a decirme que por qué yo ando haciendo estudios antropológicos. Bueno, les cuento, por ejemplo, yo encontré realmente, la verdad, mucha más sensatez en las entrevistas que hice en el metro que las que hice en Polanco, porque fíjense, digo, mucha gente me sorprendió, o sea, primero, mucha gente no está informada del tema y no ha oído hablar de los libros de texto. Hay unos nuevos libros de texto para los niños en las escuelas que han sido muy polémicos. ¿No has oído nada en los medios? ¿No has visto nada? ¿No has oído nada? No, todavía no estoy enterado. Yo diría, no conté, pero quizás el 50-60%. O por lo menos el 50% no había oído hablar, o más, creo que más. Debía haberlo contado. La próxima vez voy a hacer un conteo más preciso, pero sí me llamó la atención que uno metido en el Twitter y en los medios, pues cree que esta polémica todo el mundo se ha enterado y que es un asunto que todo el mundo está hablando de eso, y no. Y sí, obviamente, en el sector pueblo encontré más desconocimiento del asunto que en el sector fifí.
Pero lo otro que vi es que también, digamos, en el sector popular, encontré puntos de vista mucho más mesurados y sensatos que entre los sectores fifís más acomodados. Digamos, por ejemplo, frases, ¿no? Como realmente yo no puedo opinar porque no he leído esto. O sea, varios me decían, oye, yo les decía, oye, ¿cómo ves los nuevos libros de texto? Y si habían oído, pues decían, no, bueno, yo no puedo opinar porque no los he leído. ¿Qué opinión tienes sobre los nuevos libros de texto? No le puedo decir porque yo no los he visto. Creo que hay que estudiarlos más a profundidad para poder tener una opinión más objetiva, ¿no? Y también creo que los mexicanos tendríamos que involucrarnos más. Así decían. Y nadie en Polanco me contestó algo así, que es lo que uno más, de forma más sensata, tiene que responder. Oye, ¿qué opinas de tal tema? Pues no me he informado, pues no los he leído, es como lo básico, ¿no? Bueno, allá en el sector fifí todos tenían una opinión muy firme, muy clara, nadie te decía que no se había enterado del tema, pero tampoco opinaban con ningún tipo de rigor, o sea, nadie había revisado los libros de texto. ¿Qué es lo que les preocupa más? Que no haya matemáticas, número 1. No hay matemáticas. No hay, ¿verdad? Y eso me pareció realmente muy interesante. Encontré también, digamos, otra cosa que me pareció interesante es, digamos, cuando les preguntaba yo si estos libros de texto son comunistas, pues, digamos, como que en el metro más de uno se murió de la risa, ¿no? De que yo les dijera que sí eran comunistas. Y más de uno me miró un poquito como con cara de what. Han dicho que son textos comunistas. ¿Tú crees que sean comunistas? No los he leído. Yo creo que para empezar habrá que definir qué es comunista para una persona y qué es comunista para la otra. Pero no los he revisado realmente, pero yo siento que dicen el virus comunista. El virus comunista. Un virus no es, es orgánico. Entonces lo tratan como si se contagiara, Como si fuera una enfermedad. como una enfermedad mental. Una señora muy sensata que dijo en el mercado, señora que vendía pollos, me decía, no, esos son rumores y los rumores son. Los libros de texto desde que éramos niños han estado y nosotros no pensábamos eso y siempre aprendimos bien de todo eso. ¿Quién sabe qué fondo tendrá eso de los rumores? Pero los rumores son. Y digamos, creo que le hace justicia esta idea del pueblo sabio, ¿no? O sea, la señora que tal vez algunos pensarían que no está informada, pues la verdad diciendo cosas con mucho más sentido común. Y es claro que en el sector fifí esto los provoca, se sienten tocados en lo más profundo. Digamos, las respuestas de los sectores más pudientes sobre este tema están hipercontaminadas de preconceptos, todos ellos expresados con mucha soberbia, mucha suficiencia, como si efectivamente hubiesen revisado los materiales educativos. Yo digamos, creo que quien mejor capturó esto fue una señora que estaba al lado de su esposo en Polanco, que muy enojada, pues que me dijo esto, ¿no? Yo ni siquiera ni me preguntes porque tengo eso me produce ira. Están atuntando contra la naturaleza, contra la fe, contra la decencia, contra la moral, Contra la fe. contra todo. Es absolutamente ideologizado y a mí me ofende y quisiera hacer cualquier cosa que pudiera estar en mis manos para evitar eso. Mira, prefiero que ni me preguntes, porque este tema me produce ira. Fíjense la respuesta. Yo creo que una señora de 60 por ahí, ¿no? Están atentando contra la naturaleza, dice, ¿no? Contra la fe, contra la decencia, contra la moral, contra todo. Y bueno, y acto seguido exclama, estos libros están absolutamente ideologizados y me ofenden. O sea, como que dices, después de decir un rollo hiperideologizado, sale con que estos libros están ideologizados. Es lo que les decía al principio de esta idea de que la ideología es solo el pensamiento de izquierda y su pensamiento conservador no es ideológico.
pero me quedo con esa frase de me ofenden, porque creo que ahí está parte del debate, de la discusión que estamos viendo. Hay un sector de la población que siente que estos libros de texto le ofenden. Bueno, los invito a que vean este material. Les agradezco mucho, de verdad, a todas y todos. Nos leemos, nos vemos en mi página de Facebook, en el canal de Hernán en YouTube. Estoy en Twitter, @Hernán Gómez B de Bueno. En el Universal los domingos, lunes, martes y jueves, La Octava Radio Centro, miércoles MBS, jueves por la tarde, noche, 10:30 de la noche, La Visita Incómoda, que se transmite por el canal del Congreso y que también comparto en mis redes sociales. Todos mis contenidos en mi página web www.hernangomez.com.mx. Bueno, pues ahí andamos, seguimos en contacto. Gracias, como siempre, por seguirme y muy bonita semana a todas y todos.